media hora de novela de humor. Y vamos a empezar a hablar de ello con Elena Llorente, que el jueves pasado publicó Soltera y satisfecha. Es una novela romántica, pero es sobre todo es también una novela de humor, una novela muy divertida. Elena, bienvenida de nuevo. Hola, buenas tardes a todos otra vez. No sé si me has preguntado algo. No, estaba admitiendo a Gustavo. Elena, cuéntanos, ¿cuáles son las claves de la novela de humor? Bueno, me pillas de sorpresa, pero tenía aquí una chuletilla, así que no te Pero preocupes. no, tú tienes que hacer lo que yo te decía antes. Yo pregunte lo que pregunte, tú sueltas lo que ibas a decir. Sí. Esto, en el fondo, aquí estamos cogiendo práctica para estas cosas. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es cuáles son las claves de la novela de humor, pero tú puedes contestar lo que te venga en gana. Me dices, sí, Roger, muy interesante, Sí. y luego sueltas lo que te apetezca. Además, ya que hablamos de humor, reírnos de nosotros mismos no estaría mal, ¿no? Exacto. Un poquito. Sería lo suyo. Sí, pero sí que es verdad que yo estudié en profundidad este tema de la comicidad cuando hice el posgrado de creación de guiones audiovisuales. Y había unas cosillas interesantes, ¿no? Para empezar, por ejemplo, los estereotipos. Tienen que haber unos personajes que sean predecibles, que tú sepas cómo afrontan la vida, ¿no? Y claro, juegas con eso, juegas a reafirmar ese estereotipo o, por el contrario, a contradecirlo. Y de ahí es donde surge pues, el juego, ¿no? El hecho de que te puedas reír de las situaciones que van apareciendo. Y luego otra cosa muy importante es que los personajes tienen que tener más defectos que virtudes. Porque al final lo que te va a hacer gracia es eso, ¿no? Todo lo que les sale mal, las torpezas que cometen. Y, básicamente eso es lo más importante. Luego, pues las situaciones, que sean, por ejemplo, situaciones que les pongan al límite o que les hagan tener que comportarse o sea, que por ejemplo tengan que cambiar de rol, tengan que comportarse como alguien que no son, ¿no? Malentendidos. Eso son lo que suele tener, ¿no? Una novela de humor. Sin duda alguna. Ahí está. Mar. Silenciada, por si acaso me daba mucha risa que si no le quitaba a la pobre Elena el sonido. Oye, Buenas tardes. bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, la tuya es una novela 100% de humor. Sí, 100%. Cuéntanos sobre la novela primero y sobre el humor después. Bueno, sobre la novela yo creo que es eso, que es simplemente una parodia de la vida real, porque una de las cosas que yo creo que es más importante es cuanto menos seriamente te tomes la vida, mucho mejor sueles tragarte cualquier cosa que te pueda pasar medianamente desagradable. Y ese es el enfoque también que tengo yo en mi vida, o sea, le intento sacar la punta, como tú decías ayer, ácida, sarcástica, irónica y graciosa a todo. De hecho, una de las cosas que me pasa a mí es que como le encuentro chiste a todo, hay veces que tengo que cerrar la boca porque puedo llegar a meter la pata. Y entonces yo creo que o sea, a mí me resulta sencillo escribir humor porque me tomo la vida un poco a risa. Es verdad que, o sea, no siempre, luego también me entran los bajones, pero que al final para mí es lo natural, es lo que me sale, es decir, todo en la vida para mí tiene un lado cómico, incluso lo más trágico al final termino riéndome. Entonces para mí es como muy sencillo sacar el humor. Oye, y hay quien dice, Mar, hay quien dice que el mejor modo de entender la realidad que nos rodea, incluso de entendernos a nosotros mismos, es riéndonos de esta realidad Total. de nosotros mismos. ¿Estarías de acuerdo? Total y absolutamente, porque además nos tomamos tan sumamente en serio a nosotros mismos que realmente nos creemos algo que no somos. Entonces, a mí hay una de las cosas que más me encanta, o sea, una frase que me dice mi queridísimo amigo argentino, que como veréis es un sabio, él me dice que al final nos tomamos muy en serio, pero que somos pequeñísimas hormiguitas en mitad del universo. Y cuando te das cuenta de lo pequeño que eres en la inmensidad, dices, ¿cuánta importancia le estoy dando a cosas que realmente no las tienen? Y para mí es súper importante, o sea, incluso ese truco famoso que hay, que es el de que te metes un boli entre los labios para engañar al cerebro e imitar una sonrisa y te lo sacas y al final ya tienes otro humor. Y para mí es fundamental, o sea, para la vida
la risa, el tomarse las cosas con humor y el quitarle importancia a todo me parece fundamental. Sin duda. Voy a dar la bienvenida a Nuria Hernández. Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, ¿y vosotros qué tal? Muy bien, aquí pasando la tarde. Pues sí, una tarde de verdad que nos está pasando muy rápida, todos los talleres muy interesantes y pienso que muy cortitos se están quedando, ¿no? Pero bueno, pues Sí, la verdad es que están quedando demasiado cortitos. Deberíamos haber hecho o menos o más horas. Pero bueno, lo que haremos será repetir pronto y ya está, nos sacamos la espinita. Nuria, perfecto. cuéntanos. Bueno, pues la verdad es que yo no escribo novelas de humor, pero me apeteció mucho apuntarme a este taller pues para compartir la importancia de lo que es la novela de humor, de lo que es reírse, de que pienso que en el mercado literario es un género que está, bueno, poco considerado, por lo menos no se ven buenas novelas prácticamente y las ventas son poquitas, ¿no? Y entonces, pues bueno, ¿qué ocurre? Y yo creo que por una parte es que es muy difícil escribir humor bien escrito y realmente hacer reír solo con la escritura, ¿no? Porque en una película o en una serie tienes tantos elementos, ¿no? La imagen para las muecas para hacer reír, pero una novela de humor que te haga reír, como la de Mar del Olmo, que este verano de verdad que me sacó de un pozo, ¿no? De estar como con pocas ganas. Y en todas las descripciones y bueno, en los personajes, lo que explicaba Elena, ¿no? De que realmente es que todo le sale mal, ¿no? Bueno, pues hace falta reírse, es súper importante reírse. Ahora más que nunca tenemos muchas razones para reírnos y quería estar aquí para reivindicar eso, ¿no? Darle importancia al género de la novela de humor, pues bueno, como puedan estar otras que están ahí en el top, ¿no? Ahora mismo. Bueno, y además, Nuria, yo creo que tienes mucha razón en eso que dices, porque escribir humor es muy difícil. Es una lástima que Maxi no nos acompañe en este taller, porque eso es algo que también suelen comentar muchos actores. Hay muchos actores esto, hechos de derechos, que ganan Goyas y Oscars y tal, que siempre dicen, me cuesta mucho más interpretar a un personaje cómico que a un personaje trágico. Porque en el personaje trágico me meto como más fácilmente en el traje, en el cómico es donde se me pueden llegar a ver las costuras de si soy un buen actor o no. Y en la novela pasa lo mismo, es decir, escribir buena novela de humor, aunque como bien dices, Nuria, a veces parece un género secundario, que no le damos la importancia que merece, es dificilísimo. Es dificilísimo. Y en una novela, incluso una novela que no es necesariamente una novela de humor, introducirle a veces estos ingredientes, ¿no? Esa pizca de humor es también muy difícil y al mismo tiempo es muy recomendable. Pero claro, para que funcione hay que hacerlo muy bien y no es en absoluto fácil. Bueno, voy a dar la bienvenida a Gustavo. Gustavo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Roger, por la oportunidad. Estoy encantado de ver a toda esta gama estelar de participantes. Y quiero decir respecto a lo que es el humor que coincido con todo lo que se ha mencionado porque es necesario tomar el humor de manera muy seria. Y para mí, por ejemplo, significa ahondar en los referentes. Es interesante ver que en Venezuela, en 1837, un catalán, Roger, trajo una comedia aquí a Caracas que acababa relativamente pues, de salir de su épica de liberación y lo llamó el vicepresidente porque en ese momento esa comedia se refería al excelentísimo señor, una referencia hacia ese poder. Y lo que le dijo Carlos Sublet, en resumen, fue: Venezuela no se ha perdido ni se perderá nunca porque un ciudadano se burle del presidente. Venezuela se perderá cuando el presidente se burle de los ciudadanos. Si eso no es una premonición, yo no sé cómo llamarlo. Lo cierto es que con eso en mente es que uno, a mi juicio, empieza a formarse esa cultura del humor, sea que viene con la formación, la cultura, ¿verdad? Y en nuestro caso, pues, hispano, tenemos, empezando por Aristófanes y Lisístrata, pasando por el City, en nuestro caso en Venezuela. De nuevo, tenemos héroes, mártires, que se dedicaron al humor, como Jock Pin, como Andrés Eloy Blanco, Aníbal Nazoa. Esas son personas que enfrentaron la dictadura en su momento
Y con esto lo que estoy es reivindicando ese rol valiente, decidido y sobre todo inteligente del humor. Actualmente, por ejemplo, en la época contemporánea tenemos autores del tipo Viñeta, que en su momento, pues, tales como Zapata marcaron pauta. Actualmente tenemos Raima, Eudo, Laureano Márquez, gente que habla con el humor a la inteligencia y lo que hace es invitar a tener un razonamiento que vaya por encima de la crítica normal, mucho más aguda y mucho más eficiente a mi juicio. Sí, has comentado, Gustavo, te has remontado a los autores griegos y es que es cierto, a veces el humor ha sido la herramienta para poder hacer crítica política saltándose la censura. Pero al final, y eso lo hemos visto en todos los regímenes totalitarios, en todos los países y a lo largo de toda la historia, ¿no? El humor ha sido siempre esa arma secreta que tenía, digamos, que tenía la población, los autores, los intelectuales o ciertas personas para poder llegar al gran público y colocar un mensaje, pero envuelto en esa mordacidad que hacía que la censura no lo viera o no lo detectara como una cosa que tuviera que parar, ¿no? Y es lo que decía antes, que por eso es tan difícil, ¿no? Porque para que el humor funcione y si además lo haces para que consigas, digamos, traspasar la censura que puede tener un régimen en un momento dado y llegar al gran público, pues es todavía más difícil. Pero esta es una de las grandes armas del humor, ¿no? Ser capaz de decir cosas que a primera vista parecen otras, pero que en el fondo estamos diciendo una cosa muy distinta de lo que en un primer momento uno puede pensar. Marc, cuéntanos un poquito cómo ha sido la redacción de tu novela, que es una novela eminentemente humorística. ¿Te ha costado mucho o te ha costado más, crees, que si o te ha salido natural, porque tú eres así también muy, muy natural? Digamos, ¿has tenido que utilizar alguna técnica en concreto para escribir humor o te has visto que, digamos que el querer escribir humor a veces no te haya permitido contar según qué cosa como lo hubieras querido contar? No, no, fíjate, todo lo contrario. Yo es que creo que lo comentaba ayer, desde siempre para mí el escribir era terapéutico, es decir, el típico día que tienes de bajonazo, para mí era fantástico el llegar, coger un papel y un bolígrafo, porque entonces era boli, y el poder plasmar sentimientos. Y cuanto más triste, más terrible, más grande me salía el chiste. O sea, tengo esa tendencia a convertir todo lo trágico que cuando lo pongo negro sobre blanco me sale el chiste. Entonces, más bien, de hecho, alguien me dijo en un momento dado, es que te empeñas en ser demasiado graciosa. Digo, no, es que me empeñe, es lo que me sale. Entonces, para mí no es complicado escribir humor, es más, tengo una segunda parte de 45 días y a veces tengo que moderar el humor y estoy escribiendo una tercera y de verdad que yo quiero escribir serio, pero es que no me sale, es que no soy capaz. Entonces no tengo que moderar a veces lo que tengo que hacer es un poco rebajar, ¿no? Para que tampoco para que no sea demasiada chanza, o sea, por darle un poco de contenido y también que tenga, porque es lo que digo, o sea, a pesar del humor, debajo siempre hay un trasfondo, un algo de quiero tocar fibra, quiero tocar piel un poquito. Entonces sí, a veces lo que tengo que hacer es precisamente rebajar el tono de humor, pero no forzarme ni mucho menos. Elena, y en tu caso, ¿qué recomendarías a los autores que quieren añadir un poquito de humor en sus novelas? Bueno, pues hay muchísimas cosas que pueden hacer, desde usar la ironía, simplemente en los diálogos, por ejemplo, hacer juegos de palabras y, por ejemplo, pues sí, hacer que a ver, por ejemplo, voy a mirar por aquí, que cometan errores involuntarios los personajes, que se den casualidades improbables, cosas que choquen, ¿no? Que causen sorpresa y también ridiculizar al personaje. Es que, bueno, como técnicas hay muchas, lo que pasa es que luego hay que saber pasarlo, o sea, saber escribir, ¿no? Hay que también plantearte, a ver, ¿cómo hago que este personaje sea ridiculizado, ¿no? También sin molestar a nadie, sin ofender.
de una manera que sea simpática. También puede ser más sarcástico o más dañino en tu humor, o puede ser un humor más ligero. Hay muchas maneras. A mí me gusta mucho ponerle un componente cómico porque creo que la risa es la mejor medicina para cualquier mal, ¿no? Y pasar un buen rato leyendo y divirtiéndote, pues es para mí lo mejor que hay. Pero sí que es verdad que no todo el mundo se ríe con los mismos chistes. Entonces es muy difícil, es muy difícil. El otro día justamente me comentaba una chica que no suele gustarle la novela de humor y me decía, porque claro, verlo en una serie o tal, ver un gag o ver una caída o tal, no es lo mismo que te la cuenten por escrito, ¿no? Entonces tiene que ser a través del lenguaje, no a través tanto de la imagen, sino un poco, tiene que ser a veces humor inteligente, ¿no? Que llegue al lector. O sea, que es complejo. Claro, y esto que dices, Elena, tienes toda la razón porque no todos los chistes le hacen gracia a todas las personas. Y sobre todo, no porque no le haga gracia, digamos, per se, sino porque los chistes, el humor en general, se entiende siempre y cuando, valga la redundancia, que entiendes el contexto. Si no entiendes el contexto, no puedes entender la gracia. Hay un autor que nos reímos siempre mucho, un autor mío, Mago More, que ha vendido 60.000 y él siempre, 60.000 ejemplares, siempre se queja, aparte lo dice en las conferencias, dice, bueno, yo he vendido 60.000, pero si no hubiera sido por mi editor, que soy yo, hubiera vendido 70.000, porque me sacó un par de chistes. Y había un par de chistes que, digo, More, yo es que no los entiendo. Y él me decía, no, son buenísimos, ¿cómo que no los entiendes? Digo, no, yo no los entiendo y no quiero decir que los saques, ¿no? Pero yo te digo que yo no los entiendo, lo he comentado con amigos, con mi novia, etcétera, y no, estos dos chistes no se pillan. Y él creía que eran buenísimos, pero bueno, al final decidió sacarlos. Pero sigue con la cosa de, si no me hubiera sacado estos dos chistes, hubiéramos vendido mucho más. Oye, creo que fue ayer, Marc, que estábamos hablando de novelas de humor, y creo que fuiste tú, Marc, que recomendó Sin Noticias de Word, de Eduardo Mendoza. Me gustaría pediros que nos recomendarais cada una o un par, las que queráis, novelas de humor, de esas que no puedes dejar de reírte y que están hechas con esto que estábamos comentando ahora, que decía Elena, con humor inteligente. Gustavo, si quieres empezar tú. Sí, yo hablaría haciendo honor a quien recientemente salió a echar chistes a otro nivel, a Aquino, el creador de Mafalda. A pesar de ser viñeta, humor pequeño y tal, es su compilación donde uno ve la grandeza de su planteamiento y creo que deja una marca, independiente de la cultura, independiente del contexto, porque no solo es la mordacidad, el nivel, sino la intención que hay detrás de cada uno de sus escritos. Siento no tener un término de novela, pero sí un autor que definitivamente a mí me marcó y me sigue marcando, pero uno siempre tiene la posibilidad de volver a esos escritos que son indelebles. Nuria. Pues sí, a ver, yo tenía varias, porque además estuve haciendo como memoria de cuáles habían sido mis novelas en diferentes etapas, ¿no?, de mi vida. Yo recuerdo que en la infancia me reía muchísimo con las novelas de la picaresca, pues me reía mucho, y desde el Lazarillo al Buscón, a todos, y luego ya de juventud, Sin Noticias de Gurt, desde luego, o sea, para mí esa fue brutal. Y Manolito Gafotas, de Elvira Lindo, o sea, toda la serie de Manolito, para mí, o sea, de la manera en que ella explica, ¿no?, ese personaje como la visión de un niño, pero realmente los adultos también lo estamos viendo así, me reí muchísimo, muchísimo con él. Y estos días que también escucho libros, porque no a todas horas tengo tiempo para leer tanto como me gustaría, pues bueno, estoy en una plataforma de audiolibros y le voy a hacer honor a Miguel Delibes, que no era un humorista, pero que lo que yo me llegué a reír este verano escuchando 5 horas con Mario, o sea, contra todo pronóstico. Yo no lo recordaba como algo cómico, pero al final realmente, bueno, pues también pudo hacerme muchísima gracia la repetición y la cantidad de adjetivos despectivos y, bueno, y ridiculización al final del personaje. En fin, bueno, ahí os he pasado unas cuantas para
para No, leer. tienes toda la razón. Y es verdad, la novela picaresca, o por ejemplo El Lazarillo de Tormes, es una novela fundamentalmente de humor, que se ríe de la sociedad, ¿no? Y también El Quijote de Cervantes tiene muchos elementos de sátira social, ¿no? Podríamos decir. Elena, recomiéndanos una novela de humor. Pues mira, ahora que mencionabais el Lazarillo, me estaba acordando del trocito del Lazarillo en el que él mismo explica que él tenía un hermano por parte de madre, que su madre había tenido con un señor que era moreno. Y entonces que el niño miraba a su padre y se asustaba y no se daba cuenta de que él mismo era negro también, él también era moreno, ¿no? Se asustaba del padre. No sé, a mí el Lazarillo me ha hecho reír siempre, me parece una de las grandes novelas. Y así más modernitas, pues tenemos Wilt, de Tom Sharpe, que es un humor bastante sarcástico, bastante negro, es un humor negro, pero que Humor inglés. también, sí, dime. Humor inglés. Sí, a mí el humor inglés me encanta. Por ejemplo, me viene a la cabeza también, ay, es que no, me viene a la cabeza, pero no tengo el título. Pero sí, la ironía inglesa a mí me pierde. Por ejemplo, el diario de Bridget Jones, sin ir más lejos. Luego también como española está Laura Norton, con gente que viene y va, también, que son novelas románticas. Y bueno, pues todas estas merecen ser leídas, ¿no? Para pasar un buen rato, simplemente. Sin duda. Mar, También una cosa, que por ejemplo en el caso del Lazarillo, pues tienen una parte reivindicativa muy importante, porque en ese caso a veces están criticando aspectos de la sociedad que de otra manera no pueden ser criticados, como lo que habías explicado antes, ¿no? exacto, es crítica social, pero revestida de humor para que pase fácil. Sí, aspirina. Mar, Pues a mí bueno, el diario de Bridget Jones, o sea, me parece fabulosa, graciosísima. Sin noticias de GURB, evidentemente. Eduardo Mendoza me sigue haciendo muchísima gracia. La última que tiene también, bueno, es penúltima, la de Pomponio Flato, también es bastante divertida. Y luego David Safier con toda como dije ayer, la tetralogía del karma, con Maldito Karma y esas cosas, o sea, me parecen buenísimas. También es un humor muy entre el absurdo y el irónico sarcástico que a mí me apasiona, la verdad. lo estaba buscando, no me acuerdo del título, pero hay un libro, no es una novela, son los episodios para radio de los hermanos Marx, que están hechos para radiarse. Yo cuando era muy joven hice un programa de radio, los radiábamos y son tan divertidos porque son programas muy cortitos, deben ser de 20, 25 minutos, pero no hay una frase que no esté ahí donde tiene que estar y no hay una frase que no te haga reír. Muy bien, pues tenemos tiempo para una última aportación de cada uno de vosotros, un minutito y pasaremos ya al taller de marketing personal. Gustavo, si quieres cerrar tú. Sí, gracias, Roger. Yo creo que el efecto del humor, tal como lo hemos visto, a mi parecer reside en el hecho de poder relacionar las cosas menos relacionables y hacer de esa construcción el elemento que sorprenda y que deja la duda en el lector de pensar, por ejemplo, en lo que yo escribí hace una semana, en la calle Termidor, y los efectos de la sorpresa que puede suceder en una tarde cualquiera. Entonces, es esa sorpresa la que posibilita crear la chispa que genera la reacción en la risa, con la idea de que siga y se mantenga como una manera de aligerar esta vida que tenemos en este año 2020. Sin duda, Gustavo. Nuria. Sí, pues tal como dice Gustavo, yo me temo que este invierno vamos a tener mucho tiempo para leer, vamos a estar muy, muy en casa, muy aislados, aisladas. Y pensando un poco en la pirámide de los alimentos, ¿no? donde hay que comer de todo y en la dieta mediterránea, pues también decir que cada persona le gusta un género de literatura,
u otra, pero que dejemos un huequecito para leer buenas novelas de humor, que hay unas cuantas en la historia, y que nos riamos como terapia para poder ir superando estos tiempos difíciles que tenemos ahora mismo. Pues sí, qué duda cabe, Nuria. Elena. Simplemente decir que lo bueno que tiene también la novela cómica es que suele tener un final feliz, ¿no? O sea, es indispensable el final feliz porque el personaje siempre vuelve a su status quo, ¿no? Durante la novela le pasan 1000 barbaridades, pero luego siempre respiramos tranquilos, ¿no? Y claro, en época de pandemia, en época de coronavirus y cuando estás pasando una mala época, siempre reírte un poco te va a beneficiar. Sin duda. ¿Nuria? Pues mira, Mar, perdón. Estaba la pobre Nuria, otra vez, se acaba de hablar. Y yo callada, qué mala que soy. ¿Ves? Es que no consigo ser seria, ya os lo digo. Pues yo digo eso, que tenemos que tomarnos la vida un poquito más a la ligera, que sea novela de humor, que sea reírnos de nosotros mismos, que sea tomar las cosas un poco más a la ligera, porque es verdad que hay mucho drama, pero que una sonrisa quita muchas cosas de encima. Es una muy buena medicina siempre, sin duda. Oye, pues lo dejamos aquí. Yo creo que le hemos dado un buen repasito, aunque haya sido solo media hora. Hemos hecho un buen repaso.